¿Te acuerdas de mí, vaquero? Soy la chica apache que salvaste hace años. Y he venido para casarme contigo. El final del verano caía como plomo sobre los bordes de Broken Mesa. El calor, denso y sin viento, dejaba el paisaje seco, tenso, como si la tierra contuviera la respiración. El polvo cubría todo, las cercas, las botas, las herramientas, y lo único que rompía el silencio era el golpe sordo del martillo de Eli Cross, clavando postes de cedro en el suelo. Trabajaba solo, como siempre, la camisa abierta en el cuello, las mangas arremangadas, los hombros empapados de sudor. Cada martillazo tensaba los músculos curtidos de sus brazos. Llevaba 5 años levantando ese rancho a puro brazo, desbrozando la tierra, cortando madera, acarreando agua desde un arroyo lejano. Una vida callada, sencilla, lejos de las miradas ajenas y sus juicios. Desde que abandonó su labor de rastreador tras la masacre de los Sandstone Raiders, cerca de los acantilados, evitaba a la gente como se evita una herida abierta. Cargaba con lo suyo. No hablaba de la noche en que sacó a rastras a una niña apache de debajo de un pino caído, mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. No contaba cómo temblaba en sus brazos, cómo se aferraba a su camisa, ni de los que no pudo salvar. Todo eso lo enterró entre cercas, herramientas y días interminables. Pero hay recuerdos que no entierran tan fácil. Agachado revisando la base de la cerca, notó otra vez esa opresión en el pecho. Apenas había dormido. El calor lo agobiaba, las manos le dolían, y la mente se le iba por caminos que no quería recorrer. Sacudió la tierra de las palmas, buscó su cantimplora, y entonces la vio. Una silueta quieta, allá en lo alto de la loma. Eli se quedó congelado, con el agua a medio camino de la boca. No era un viajero cualquiera. Era alguien que llevaba rato observando. La quietud lo alertó. Sus años como rastreador le enseñaron a leer ese tipo de silencio. Sin un ruido, dejó la cantimplora y se incorporó, con la mano rozando el revólver al costado. No tenía miedo aún, solo ese instinto viejo que le decía cuándo estar listo. La figura al fin empezó a bajar la pendiente. Al principio parecía que iba a tropezar. Cada paso era cuidado, tembloroso. Cuando llegó al llano, Eli vio que era una mujer, joven, exhausta, a punto de caer. Su vestido de gamuza estaba roto en el cuello, dejando ver la piel amoratada junto a las costillas. Tenía tierra en las piernas. El cabello, largo, trenzado con plumas y tiras de cuero, se le pegaba al rostro sudado. Caminaba con orgullo, sí, pero el cuerpo apenas le respondía. Eli se acercó con calma. No desenfundó, pero su mente se activó. Contó sus respiraciones, cortas, irregulares. Vio las marcas rojas en sus muñecas, hinchadas por cuerdas. Miró tras ella por si alguien la seguía. Ella se detuvo a pocos pasos de la cerca. Se sostuvo del travesaño de arriba. El pecho subía y bajaba con ansiedad. No apartaba la mirada. Cuando habló, la voz le quebró en el primer intento. ¿Me reconoces, vaquero? A Eli se le removió algo muy hondo. Miró su rostro. Había moretones, cansancio, heridas, pero también esos ojos, oscuros, atentos, llenos de dolor contenido. Y entonces recordó. Una niña llorando bajo un árbol ardiendo. Manos pequeñas sujetando su cuello. El sollozo contra su pecho. El corazón le dio un vuelco. No era miedo. Era reconocimiento. ¿Te vi?, murmuró él. Hace años, cerca de los acantilados. Los hombros de ella temblaron. Le costaba mantenerse en pie. Tragó con dificultad. Soy la niña que salvaste aquella noche, dijo. Me llamo Atsae. Un peso helado le cayó en el estómago. Ya no era una cría, era mujer. Una mujer marcada por el hambre, el sol y el miedo. Pero aún así, erguida, digna dentro de su miseria. Vine porque fuiste el único que me ayudó alguna vez, dijo. Seguí lo que recordaba.
Pensé que tal vez aún vivías. Ellie volvió a mirar las costillas amoratadas, los hilos sueltos en la cintura, la manera en que el aire apenas le alcanzaba. ¿Qué te hicieron?, preguntó bajito. Ella apretó la mandíbula. Un gesto de vergüenza le cruzó el rostro. Mi tribu. Se dividió tras unas peleas, explicó. Algunos hombres me tomaron. Querían venderme. Escapé hace 3 noches. Corrí por los cañones. Me escondí en arroyos secos. No dormí. No paré. Su voz se quebró. No quería morir sola entre el polvo. Las rodillas le fallaron. Ellie la atrapó antes de que cayera. La sostuvo con fuerza por la cintura y los hombros. Ella se apoyó en su pecho, temblando. El aliento caliente de ella le rozó el cuello. Notó cómo su pecho subía de forma irregular. Atsae se aferró a su camisa, no por miedo, sino porque ya no le quedaban fuerzas. No voy a dejarte aquí, dijo Ellie, y ni él mismo se esperaba cuán rápido le nació esa decisión. Trató de hablar de nuevo, pero las palabras salieron apenas como un susurro débil. Me dije a mí misma que si lograba llegar hasta ti, tú no me rechazarías. Ellie Cross la alzó en brazos con un solo movimiento suave. Ella dejó escapar un sonido leve, mitad alivio, mitad agotamiento. Su vestido rasgado se corrió un poco mientras él la cargaba, dejando al descubierto la curva de su muslo por una costura abierta. Ellie no dijo nada. No miró más de lo necesario. Solo se concentró en su respiración, asegurándose de que no perdiera el sentido. La cabeza de Atsae se apoyaba, liviana, contra su pecho. Olía a polvo, a sudor y a humo de largos caminos. Él sintió en su cuerpo la fuerza frágil que aún resistía. Esa voluntad obstinada que la había traído sola, cruzando el desierto. Al cruzar el umbral de su cabaña, le volvió esa presión antigua en la garganta, esa mezcla de protección, rabia y culpa que llevaba años esquivando. La depositó con cuidado sobre el borde del catre. Ella intentó incorporarse, pero los brazos le temblaban. Sus ojos buscaron los de él, como si esperara una sentencia. Entonces lo susurró, casi sin voz. Vine a casarme contigo porque no tengo a nadie. Fuiste el único que decidió salvarme. Te elegí porque recordaba tu bondad. Ellie se quedó inmóvil, respirando despacio. Las palabras de ella pesaban como un costal sobre su pecho. No sabía qué responder. No sabía lo que aquello significaba para la vida solitaria que había construido. Pero sí había algo que tenía claro. No iba a dejarla sufrir de nuevo. No iba a permitir que nadie más la tocara. No iba a mandarla de regreso al calor y al miedo. Y por primera vez en años, sintió algo moverse dentro de sí. Algo que creía dormido, volviendo a despertar. Permaneció en silencio varios segundos, dejando que las palabras de Atsae se asentaran en la habitación. Ella respiraba con dificultad, las manos temblorosas sobre la manta. El polvo le pegaba a la piel, y los bordes del vestido colgaban flojos alrededor de la cintura. Ellie vio que luchaba por mantenerse sentada, pero el orgullo la mantenía erguida. Se acercó despacio y se arrodilló frente a ella. No la tocó, no aún. Quería entender lo que había vivido, cuánto había caminado, si estaba herida en formas que no decía. Ella evitaba su mirada, como si temiera haberle pedido demasiado. ¿Puedes levantar los brazos?, preguntó él en voz baja. Atsae dudó, pero luego los alzó lentamente. Y entonces, a la luz de la lámpara se vieron las heridas. La piel enrojecida y casi abierta en las muñecas. Huellas claras de sogas apretadas, no de accidente. Intentó bajarlos otra vez, pero el dolor se agudizó y soltó un gemido involuntario. A Ellie se le endureció la mandíbula. No había visto la magnitud de las heridas mientras estaban afuera. Las costillas estaban tan golpeadas que le dolía solo respirar. Un rastro seco de sangre bajaba por su muslo izquierdo. Los hombros arañados, como de alguien que ha sido empujada al suelo más de una vez.
¿Cuántos hombres te perseguían?, preguntó él. Su voz, serena pero cargada de preocupación, no fingía nada. 3 al principio, respondió ella, ya un poco más firme. Luego se unieron más cuando empezó la pelea entre los nuestros. Corrí. Siempre de noche, para que no pudieran seguirme. Me escondí cerca de árboles muertos para que mis huellas se confundieran. Casi no comí. El agua se me acabó ayer. Ellie absorbió cada palabra, y con cada una la rabia crecía, no contra ella, sino contra el mundo que la había obligado a llegar hasta aquí, de esa manera. No deberías hablar tanto todavía, dijo con suavidad. Necesitas agua, y luego descanso. Ella asintió, aunque no le quitó los ojos de encima, como si aún temiera que él cambiara de idea, que la echara de vuelta al polvo ardiente. No te voy a rechazar, le dijo antes de que ella pudiera decirlo en voz alta. Ni ahora, ni nunca. El gesto de su rostro se suavizó. Los hombros le cayeron con un alivio tan hondo que hasta parecía dolerle. Ellie fue hasta el balde de agua junto a la estufa, llenó un vaso de lata y se lo alcanzó. Atsae lo sostuvo con ambas manos para no derramarlo. Bebió despacio, hasta que la sed la venció y empezó a tragar más rápido. Despacio, murmuró él. Demasiado de golpe te va a hacer mal. Ella se obligó a detenerse, aunque todo su cuerpo le pedía más. Los labios seguían secos, pero en sus ojos apareció un brillo distinto, un poco más de luz. Ellie fue hasta el armario y sacó tiras limpias de tela y una pequeña lata de ungüento. No era médico, pero sabía cómo tratar heridas. Tenía muchas propias para no saber. Déjame ver tus muñecas, dijo. Ella se acercó un poco, alzando otra vez los brazos. Él le sostuvo un antebrazo con suavidad. Ella inhaló fuerte, no por dolor, sino por el contacto repentino. No se apartó. Él limpió las heridas despacio, con esmero. Ella, en vez de mirar sus heridas, lo observaba a él, como queriendo memorizar su cara. Sigues igual, susurró. Más viejo. Pero igual. Ellie no respondió. No sabía qué hacer con ese calor repentino que le subió por dentro al oírla decir eso. Cuando terminó de vendarle las muñecas, Ellie Cross se echó un poco hacia atrás y revisó el resto de su cuerpo con la mirada. ¿Tienes algún corte o golpe en las piernas que deba limpiar?, preguntó. Ella dudó un instante. Hay uno en el muslo. Su voz mezclaba pudor y necesidad práctica. Él no dudó. Puedes confiar en mí, dijo simplemente. Atsae asintió una sola vez y con cuidado. Apartó el vestido roto lo justo para mostrar la herida. Ellie se obligó a mantener la mente firme. El corte no era profundo, pero era largo y estaba seco, cubierto de polvo. Lo limpió sin decir palabra. La respiración de ella se volvió tensa, pero no se movió. Cuando terminó, dejó que el vestido volviera a su sitio. Sus dedos rozaron las costuras desgarradas cerca de la cintura. Notó que los ojos de él se desviaban un segundo hacia la tela abierta, y sin apuro, ella la cerró. No por vergüenza, sino por conciencia. Ellie se puso de pie y dio un paso atrás, dándole espacio. Debes acostarte. Tu cuerpo necesita descanso más que nada. Ella miró el catre, luego volvió a mirarlo a él. ¿Y tú dónde vas a dormir? ¿En el suelo? ¿O afuera? No importa. Ella frunció el ceño. No quiero ocupar tu cama si tú te quedas sin una. Ellie no estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él. Aquello lo descolocó. Negó con la cabeza. No estás en condiciones de discutir. Atsae se recostó despacio, con cada movimiento medido. Su cabello se desparramó sobre la manta, y la luz de la lámpara atrapó las cuentas y plumas trenzadas entre los mechones. El pecho le subía y bajaba con respiraciones lentas, aún dolorosas. Ellie tomó su abrigo de viaje y se lo acomodó encima,
cubriendo las partes rotas del vestido. Ella no dejó de mirarlo en ningún momento. ¿Por qué estás solo aquí?, preguntó en voz baja. La tierra no está terminada, la casa tampoco. Trabajas, pero no vives con nadie. Él tardó en responder. No estaba acostumbrado a preguntas directas. La mayoría nunca lo intentó, dijo al fin. Vine aquí para empezar de nuevo. No podía seguir viviendo con el pasado pisándome los talones. Esta tierra me dio algo que hacer, algo silencioso. Nadie llega hasta aquí si no es necesario. Y ahora yo sí, susurró ella. Eli asintió una vez. La verdad quedó suspendida entre ambos. Ella se movió bajo la manta, luchando contra el sueño. Si me quedo, ¿vendrán a buscarme? Si vienen, respondió él con una calma firme, no te llevarán. Sus ojos se suavizaron. Algo nuevo apareció en ellos. Confianza, limpia y sin reservas. ¿Lo dices en serio? Sí. Entonces cerró los ojos. No por miedo, sino por agotamiento. De ese cansancio hondo que apaga los pensamientos. Eli sacó otra manta del armario y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, lo bastante cerca para oír su respiración, lo bastante lejos para respetar su espacio. Su mente recorrió todo lo que ella había dicho, todo lo que había soportado, todo lo que había arriesgado para llegar hasta él. Y mientras escuchaba cómo su respiración se volvía pareja, entendió algo que antes no había visto con claridad. Esto no era un accidente, no era una casualidad. Era una responsabilidad que sentía en los huesos. No la estaba protegiendo solo porque ella lo necesitara. La estaba protegiendo porque algo dentro de él necesitaba que ella sobreviviera. Necesitaba que estuviera allí. La cabaña cayó en un silencio profundo cuando Atsae por fin se durmió. Su respiración se volvió suave, regular, tan distinta al jadeo forzado de horas antes. Eli permaneció despierto, con la manta sobre las piernas, atento a cualquier sonido del exterior. Había aprendido hacía tiempo que el silencio podía ser refugio o aviso. Las horas pasaron despacio. Cada vez que el viento rozaba las tablas, su mano buscaba el revólver a su lado. El amanecer llegó con una luz gris filtrándose por la ventana estrecha. No había dormido. No confiaba lo suficiente en la noche como para cerrar los ojos. Y sobre todo, no quería dejarla sola. No después de lo que le había contado. Cuando ella se movió en el catre, él cambió de postura para no sobresaltarla. Sus ojos se abrieron poco a poco, adaptándose a la penumbra. Durante un instante miró el techo, desorientada, hasta que recordó dónde estaba. Luego su mirada bajó hacia él, sentado en el suelo. «Te quedaste despierto», dijo, con la voz áspera por el sueño. «No tenía sueño», respondió él, aunque sabía que no le creyó. Ella se incorporó con cuidado, apoyando las manos en la manta. Sus movimientos eran más lentos que la noche anterior, pero más firmes. Algo de color había vuelto a su piel, aunque los moretones seguían marcados. Ajustó el abrigo sobre los hombros y observó la habitación, como si midiera lo que no había visto antes. Las herramientas en la esquina, la segunda pared a medio levantar, la estufa aún tibia por las brasas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Eli no respondió de inmediato. Se levantó, le sirvió un vaso de agua y se lo entregó antes de hablar. «Ahora me aseguro de que no haya nadie cerca, y luego vemos qué necesitas para sanar». Bebió despacio, sin apartar la mirada de él. «¿Tú crees que me siguieron?» «Los hombres que cazan no se detienen porque la pista se haga larga», dijo Eli Cross. «Si alguno de ellos tenía caballo, pueden estar a kilómetros o justo detrás de la próxima loma. Tengo que comprobarlo». Atsae apretó los dedos alrededor del vaso. «¿Si te vas? ¿Vas a volver?» Eli se detuvo. La pregunta escondía miedo. Ella no lo ocultaba. No estaba acostumbrado a que alguien dependiera de él, a que alguien esperara su regreso. «Sí», dijo con firmeza.
Voy a volver. Esa seguridad relajó un poco la tensión de sus hombros, aunque su respiración seguía temblorosa. Antes de salir, Ellie colocó el rifle junto a la puerta y revisó las balas. La escaneó con la mirada otra vez, asegurándose de que tuviera suficiente agua y que pudiera levantarse si necesitaba escapar. «Si oyes algo que no suene como yo», le dijo, «toma la pistola que está debajo del catre, no dudes. Aprieta el gatillo». Ella asintió, pero luego vaciló. «Estás arriesgándote por mí». «No es nada nuevo», respondió, abriendo la puerta. «Ya lo hice una vez». El comentario la dejó en silencio por un instante, pero él no esperó reacción. Salió, dejando que la puerta se cerrara detrás. La luz temprana se extendía por la tierra reseca, revelando la franja abierta que rodeaba su cabaña. Ellie se movía en silencio, atento a cualquier rastro reciente. Rodeó el cerco. Luego subió la loma por la que Atsae había bajado el día anterior. Nada fresco. Sin huellas. Sin tierra revuelta. Quienes la perseguían no habían llegado tan lejos. O perdieron el rastro. Aún así, algo no cuadraba. Ella había viajado sola durante días, herida. Y aún así había llegado hasta él sin colapsar antes. Debió pasar por sitios donde podría haber encontrado ayuda. Ranchos pequeños, campamentos vacíos, viajeros cerca del arroyo. Pero no se detuvo. Eso significaba que no había llegado por desesperación, sino con un propósito claro. Cuando Ellie regresó a la cabaña, ella estaba sentada, con la manta envuelta en los hombros. Intentó levantarse cuando él entró, pero se detuvo al sentir que el moretón en su costado se tensaba. Él cruzó la habitación y la ayudó a volver a sentarse. «No te esfuerces», dijo. Ella se sostuvo ligeramente de su antebrazo como para anclarse. «¿Viste algo?» «Sin huellas. Sin humo. Ningún indicio de que alguien haya pasado anoche». Ella asintió. El alivio suavizó su rostro, aunque sus ojos cargaban otra preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Hay algo que no te conté», murmuró. Ellie se tensó. «Dímelo». Cuando mi clan se disolvió, algunos hombres me echaron la culpa. Dijeron que causé problemas por negarme a irme con los que querían venderme. Dijeron que los deshonré. Los hombres que preguntaste no eran solo cazadores. Tragó saliva. Uno de ellos solía decir que me tomaría como pago por deudas. Cuando escapé, juró que me encontraría sin importar cuán lejos corriera. El rostro de Ellie cambió de inmediato. Su mandíbula se endureció, su postura se alzó, y una frialdad helada apareció en sus ojos. «No va a tenerte». «Es peligroso», dijo Atsae. «Lidera a otros. Ha hecho daño antes». «No se acercará a esta tierra», afirmó Ellie. «No mientras yo esté aquí». Ella lo miró largo rato, buscando duda en su rostro. No encontró ninguna, así que continuó. «No vine solo porque recordaba que me salvaste. Vine porque pensé que eras lo bastante fuerte como para mantenerlo lejos». «Y tuviste razón», dijo Ellie. Atsae miró hacia la pequeña ventana y luego volvió a él. «Si encuentra este lugar, vendrá con más de 2 o 3 hombres». La voz de Ellie no tembló. «Entonces nos preparamos. Si viene, lo enfrentamos. Si no, te quedas hasta que estés sana y a salvo». El silencio se hizo entre ellos. No incómodo, pero sí denso, cargado de miedos no dichos. Entonces, Atsae preguntó lo que Ellie esperaba desde que llegó. «¿Aún recuerdas cómo me veías aquella noche?» «Sí», respondió sin dudar. «¿Qué recuerdas?» «El miedo en tus ojos», dijo él. «¿Cómo te aferrabas aunque no pudieras hablar? ¿Cómo confiaste en mí sin tener razones para hacerlo?» Ella contuvo el aliento. Era una niña entonces. «Ya no lo eres», dijo en voz baja. Sus miradas se encontraron y algo cambió. Lento, cauteloso, pero real. Ya no escondía su miedo. Tampoco escondía su interés.
Apoyó la mano en su pecho, con los dedos ligeros, pero decididos. Y vine porque sigo confiando en ti. Ellie sintió el peso de ese gesto, el significado. Ella ya había elegido. Pero la confianza no bastaría para mantenerla viva, no con el hombre que la casaba. Necesitaba saber más. ¿Qué más te hicieron?, preguntó. No por curiosidad, por necesidad. Tengo que saber todo si voy a protegerte. Atsae bajó la mirada a sus manos. Cuando habló, su voz fue firme, pero sus ojos mostraban todo el dolor que había soportado. Estuve atada 2 días antes de escapar. Me empujaron al suelo. Me rompieron el vestido cuando me resistí. Pensé que moriría antes de llegar a alguien. La respiración de Ellie se tensó. Ella había sobrevivido a más de lo que él imaginaba. Ya estás a salvo, dijo en voz baja, pero firme. Aquí te quedas. Nadie te toca otra vez. Por primera vez desde que despertó, los hombros de Atsae se relajaron. Esa promesa significaba algo para ella. Más que comida, más que refugio, más que la distancia de los hombres que la seguían. Ellie arrastró un banco junto al catre y se sentó, para que ella no tuviera que levantar la cabeza. Necesitas más descanso. Hoy nos quedamos dentro. Mañana, si puedes, te ayudaré a lavarte en el arroyo y limpiar tu ropa. No puedes seguir en un vestido roto para siempre. Una calidez suave asomó en su rostro, casi como una gratitud tímida. ¿Me ayudarás? Sí, sus dedos se cerraron sobre la manta. Gracias. Atsae volvió a recostarse sobre la almohada, el cansancio regresando ahora que el miedo había bajado. Sus ojos se cerraron poco a poco, pero su mano se extendió hasta rozar el borde de la camisa de Ellie. Lo sostuvo con suavidad, como si necesitara asegurarse de que él no iba a desaparecer. Él no se movió. Y mientras ella se dormía de nuevo, Ellie permitió por fin un pensamiento que no había querido aceptar antes. Atsae no era solo alguien a quien rescató. Era alguien que no podía perder. Cuando volvió a despertar, el sol ya había trepado lo suficiente para calentar las tablas de la cabaña. Ellie había salido en algún momento, porque el aire traía consigo un leve olor a cedro recién cortado. Se incorporó con cuidado, tanteando su fuerza. Las costillas aún dolían, pero el filo del dolor se había suavizado. Las muñecas palpitaban bajo los vendajes nuevos, aunque el dolor era soportable. Lo más importante, su mente estaba más clara. El sueño había disipado el pánico que la perseguía la noche anterior. Miró a su alrededor con otra conciencia. Las herramientas de Ellie estaban organizadas con meticulosidad sobre un estante construido a mano. Su cama enrollada junto a la puerta. Una silla de madera a medio terminar en la esquina, ya lijada, pero sin una pata. Y en la mesa, una pequeña lata, raíces, hierbas, ungüento y un paño doblado. Se dio cuenta de que él había preparado todo eso mientras dormía. La puerta se abrió suavemente. Ellie entró con los brazos cargados de leña. Las mangas de la camisa arremangadas, la mandíbula sin afeitar, los ojos alertas pero más suaves que antes. Al verla despierta, dejó la leña y se acercó. «Te ves más fuerte», dijo con tono sereno pero atento. «Me siento mejor que ayer», respondió ella. «Tengo la cabeza despejada». Ellie se sentó en el borde de la mesa, estudiando su rostro. Ella notó el cambio sutil en su postura. Aliviado, pero aún alerta. Como si esperara que el peligro regresara en cualquier momento. «Revisé más allá esta mañana», dijo. «No hay huellas, ni humo, ni señales de nadie pasando por el valle bajo». Eso calmaba un temor, pero no el más hondo. «Si él aún me busca», dijo ella, «no se rendirá tan fácil». Ellie asintió. «Entonces aprovechamos cada hora para prepararnos». Atsae lo vio ajustar el cinturón del revólver. Sus movimientos eran precisos, medidos. Los hábitos de un hombre que había sobrevivido demasiadas peleas.
y por la forma en que revisaba cada detalle, ella supo que él entendía perfectamente lo que se avecinaba. «¿Qué harás si viene?», preguntó. «Lo que tenga que hacer», respondió Ellie. «No dejaré que se acerque a ti». Las palabras eran simples, pero llevaban una seguridad que ella nunca había sentido de nadie. Sintió un calor dentro, mezcla de consuelo, gratitud y algo más que aún no sabía nombrar. Él se levantó y sacó un cuenco de madera de una repisa. «Necesitas comida, algo caliente. Te ayudará a recuperar fuerza». La vio servirle estofado. El olor a frijoles, carne seca y salvia llenó la cabaña. Ella entendió que lo había cocinado antes de que despertara, sin decirle nada, pensando en ella. Él le entregó el cuenco. Ella comió despacio, saboreando cada bocado. Al principio el estómago se quejó, pero el calor de la comida la estabilizó. Ellie arrastró el banco de nuevo y se sentó con una rodilla doblada, como la noche anterior. «Hay algo que no te he preguntado todavía», dijo con voz baja. «No quise presionarte cuando llegaste». Atsae se detuvo, la cuchara a medio camino. «Pregunta», dijo. «¿Cuánto tiempo estuviste atada?», preguntó con cuidado. «Necesito saber cuán débiles siguen tus músculos. Si pierdes el equilibrio o te mareas, me lo dices». Ella miró sus muñecas. «2 noches. Me amarraron a un poste. Me solté la tercera mañana cuando se pusieron a discutir. Corté la cuerda con una piedra afilada y corrí». Ellie exhaló lento. Su expresión se oscureció, no de ira, sino de algo más profundo, como una culpa silenciosa por no haberla encontrado antes. «¿Descansaste algo después de escapar?». «No», admitió ella. «Tenía miedo de que me alcanzaran si me detenía». Ellie se inclinó un poco. «Entonces, hoy vamos despacio. Nada de caminatas largas ni levantar peso. Quiero que estés donde yo pueda verte». Ella contuvo un poco el aire. «¿Quieres que me quede cerca?». «Sí», respondió sin rodeos. «Si alguien se acerca a la cabaña, te quiero junto a mí». Ella no apartó la mirada. «Yo también quiero eso». Un silencio se instaló entre ellos. No peligroso, pero cargado de algo que ninguno había dicho todavía. Ellie se levantó y tomó un pedazo de tela doblada en la mesa. La desenrolló para mostrar una aguja e hilo fuerte. «Tu vestido necesita arreglo», dijo. «No aguantará mucho en este estado». Atsae rozó con los dedos el escote rasgado del vestido de gamuza. La tela estaba desgastada, las costuras rotas por tanto forcejeo. Sostuvo el borde entre el pulgar y el índice. «Lo intenté. 1 minuto antes de huir», dijo con voz baja. «No tuve tiempo». «Yo puedo remendar los lados», dijo Ellie. «Pero el escote. Eso quizás quieras hacerlo tú, si te parece bien». Sus mejillas se calentaron, pero asintió. «Puedo hacerlo». Él colocó los materiales sobre la mesa, dejándole espacio. Ella apartó la manta de su regazo y comenzó a examinar los daños. Ellie fingía revisar la leña, pero Atsae lo atrapó mirándola de reojo. Miradas rápidas, que trataba de ocultar, pero que no podía evitar del todo. Enhebró la aguja con lentitud. Sus manos estaban más firmes que la noche anterior. Mientras cosía el escote, notó cómo Ellie desviaba la mirada cada vez que la manta bajaba de su hombro. Su mirada no era vulgar, era contenida, como si se sintiera atraído sin querer. «No tienes que apartar la vista», dijo ella suavemente, sorprendiéndose a sí misma. Ellie se quedó quieto. Luego levantó los ojos. «Intento ser respetuoso». «Lo sé», respondió ella con voz más suave. «Confío en ti». Las palabras se quedaron flotando entre ambos. Ellie carraspeó y se puso de pie. «Cuando termines, te llevaré al arroyo para que te laves. El agua está baja hoy. Yo vigilaré, para que no te preocupes». Atsae asintió. «Quiero volver a sentirme limpia». «Y lo harás». Antes de salir,
Eli revisó el horizonte una vez más. El cielo estaba despejado, sin polvo, sin jinetes. Le hizo una seña para que lo siguiera, pero caminó lo bastante cerca para sostenerlas y sus piernas fallaban. El trayecto al arroyo fue corto, pero ella sintió que se debilitaba al final. Eli colocó su mano con suavidad en su cintura. No posesiva, no insegura, solo como apoyo. Su cuerpo se estabilizó de inmediato al contacto. Al llegar al agua, Eli señaló una roca lisa junto a la orilla. «Siéntate ahí. Yo me quedo aquí, de espaldas. Nadie se acerca a este arroyo sin que yo lo oiga». Atsae se arrodilló, metió las manos en el agua. El frío la hizo jadear. Se quitó el abrigo de viaje y lo dejó sobre un parche de hierba seca. Su reflejo en el agua mostraba a una mujer que había sobrevivido más de lo que quería admitir. Polvo en las mejillas, moretones en las costillas, cabello enredado tras días de huida, mientras se lavaba en el arroyo. Eli se mantenía de pie a unos pasos, de espaldas como había prometido, pero con los oídos atentos a cada sonido. El chapoteo del agua, un susurro entre los arbustos, cascos lejanos. Cualquier señal. Atsae se pasó los dedos por el cabello, aflojando los nudos, dejando que las cuentas y plumas entrelazadas tintinearan suavemente. Sintió cómo la tierra se desprendía de su piel, cómo el calor del desierto se despegaba de sus hombros. Por primera vez, respiró sin que el miedo le apretara las costillas. «Gracias», dijo en voz baja al terminar. Eli solo se giró cuando ella lo llamó. «¿Ya estás?» «Sí». Sus ojos la recorrieron con rapidez, sin demorarse, solo asegurándose de que se mantenía firme. «Volvamos. No deberías quedarte mucho bajo el sol». Caminaron juntos de regreso a la cabaña. Los pasos de Atsae eran más firmes. Eli no se alejaba, listo para sostenerla si se tambaleaba. Ya dentro, ella se sentó en el catre mientras él encendía la estufa para calentar la estancia. Lo observaba moverse con esa calma concentrada que tenía, siempre consciente de su presencia. «¿Por qué viniste a vivir aquí?», preguntó de pronto. «A este lugar, quiero decir». Eli se detuvo con la mano en la puerta del fogón, porque no quería a nadie cerca. Esta tierra estaba vacía, callada. Sentí que aquí podía construir algo sin que nadie me juzgara por lo que fui. ¿Y lo lamentas?». Él la miró de reojo. «Ya no». El aliento de Atsae tembló apenas, no por miedo esta vez, sino por algo más profundo, casi una esperanza. Eli se arrodilló junto a ella, apoyando una mano sobre el marco del catre. «A partir de ahora, no tienes que huir, no tienes que esconderte». Atsae alargó la mano y rozó la suya. Él no se apartó. «Entonces déjame quedarme», susurró ella. «Te quedas», dijo él, «el tiempo que quieras». Por primera vez desde que llegó, Atsae se permitió creer que estaba a salvo. La luz de la tarde entraba en la cabaña en líneas delgadas, lo suficiente para iluminar el polvo flotando en el aire, sin herirle los ojos. Sentada en el catre, con el cabello aún húmedo y suelto tras deshacer las trenzas, parecía más tranquila, más presente. Eli se movía por el espacio con propósito, como si tener compañía lo obligara a redescubrir su hogar. Revisó un rifle frente a ella, algo que no había hecho antes. Atsae observó sus manos maniobrar la palanca con destreza. Notó una cicatriz en el pulgar, una línea vieja, oculta hasta ahora. «Te dispararon ahí», dijo. Eli alzó la vista. «Hace mucho». «¿Quién fue?» Él dejó el rifle. «No importa. Sobreviví». Ella entendió que no era evasión. Era simplemente su forma de tratar el pasado. No lo ocultaba, pero tampoco lo alimentaba. Y eso le despertaba respeto. Pero había preguntas que aún ardían dentro. Preguntas que no eran solo suyas, sino también de quienes observaban esta historia. «Dejaste de ser explorador por lo que pasó en aquella redada, ¿verdad?». Los hombros de Eli se tensaron. Se apoyó contra la mesa,
cruzando los brazos. No podía seguir después de esa noche. No dejaba de ver los rostros de los que no alcancé. Cuando te saqué a ti, supe que no podría volver a ver a otro niño atrapado sin hacer algo. Me fui antes de que empezara la siguiente temporada. ¿Y viniste aquí solo? Vine porque ya no confiaba en mí mismo con otras personas. Hasta ahora. Las palabras finales se quedaron suspendidas en el aire, sinceras, estables, dolorosas y hermosas. Atsae sintió que algo se encendía dentro de su pecho. Sabía que su llegada había cambiado la vida de ese hombre. También sabía que el peligro no se había ido. Se movió en el catre y gimió levemente. Eli lo notó al instante. ¿Te duele? Solo cuando me giro mal. El moretón tira. Él se acercó. Déjame revisar. Ella levantó la manta sin dudar. Eli se arrodilló y palpó con cuidado la zona lastimada. Atsae contuvo el aliento, pero no se apartó. Sus manos eran cálidas, firmes, capaces de pelear o de sanar. No hay hinchazón, dijo él. Solo contusiones profundas. Necesitarás tiempo. Estoy viva, respondió ella suavemente. El tiempo me basta. Eli la miró como si viera por fin la fuerza detrás del cansancio. Le subió la manta sobre los hombros. El gesto era sencillo, pero cargado de respeto, protección, y algo más que él aún no sabía nombrar. ¿Tienes hambre?, preguntó. ¿Sí? Él trajo una sartén desde la estufa, huevos, salvia, tiras de carne seca. Atsae comió despacio del plato de lata que le pasó. Entre bocado y bocado, volvió a estudiarlo. Y supo que aún quedaba algo importante por decir. Algo que no se había atrevido a preguntar. Hasta ahora. ¿Qué harás si el hombre que me perseguía encuentra este lugar?, preguntó Atsae, con la voz firme. Eli no se apresuró a responder. Se apoyó en la pared, cruzando los brazos. Lo detendré antes de que se acerque lo suficiente como para gritar. Traerá a otros. He enfrentado peores. Atsae tragó saliva. No quiero que te maten por mi culpa. Eli se acercó y se arrodilló de nuevo, de modo que ella no pudiera desviar la mirada. Te dije que te quedarías aquí. Eso significa que yo te protejo. No eres una carga, no eres un problema. Eres alguien que merece estar a salvo. Su respiración se rompió un poco, no por miedo, sino por el peso de sentirse valorada. ¿Por qué?, susurró. Porque no te rendiste, dijo.